¿Sabías que algunos de los alimentos que comes todos los días podrían estar dañando tu cerebro? Sí, ciertos alimentos pueden dañar las células cerebrales, ralentizar el pensamiento e incluso aumentar el riesgo de pérdida de memoria o enfermedades como el Alzheimer. En el video de hoy, compartiré 6 alimentos comunes que pueden dañar y matar las células cerebrales. Algunos de ellos podrían estar en tu cocina en este momento. Quédate hasta el final, porque el número 4 es algo que la mayoría de la gente come sin siquiera darse cuenta de lo dañino que es realmente. 1. Alimentos azucarados y edulcorantes artificiales. En primer lugar, los aperitivos azucarados, los refrescos y los productos sin azúcar con edulcorantes artificiales. Comer demasiada azúcar puede causar algo llamado resistencia a la insulina, no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Esto puede provocar inflamación y ralentizar la capacidad del cerebro para procesar información. Las investigaciones muestran que el alto consumo de azúcar está relacionado con una peor memoria y un hipocampo más pequeño, la parte del cerebro que ayuda a aprender y recordar cosas. Las personas que bebían al menos una vez al día tenían casi 3 veces más riesgo de accidente cerebrovascular o demencia en algunos estudios. Los investigadores creen que los edulcorantes artificiales pueden ser los culpables, pero todavía están estudiando exactamente cómo afectan al cerebro. ¿Mejores opciones? Pruebe frutas frescas, miel en pequeñas cantidades o edulcorantes naturales como la stevia. 2. Alimentos fritos y grasas trans. ¿Te encanta el pollo frito o las rosquillas? Lamentablemente, los alimentos fritos a menudo se cocinan en aceites poco saludables y contienen grasas trans, el peor tipo de grasa para el cuerpo y el cerebro. Se ha demostrado que las grasas trans aumentan la inflamación, dañan el flujo sanguíneo al cerebro y aumentan el riesgo de pérdida de memoria y demencia. Un estudio encontró que las personas con los niveles más altos de una grasa trans llamada ácido elaídico eran más propensas a desarrollar demencia. Estas grasas también pueden reducir el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína esencial para que el cerebro desarrolle nuevas células y se mantenga alerta. Tenga cuidado con alimentos como la margarina, el glaseado y los bocadillos envasados. A menudo ocultan las grasas trans. En su lugar, use grasas saludables como aceite de oliva, nueces y aguacates. 3. Alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados como las papas fritas, las comidas congeladas, las bebidas azucaradas e incluso algunas carnes, a base de plantas, se elaboran en fábricas con una larga lista de productos químicos añadidos. Estos alimentos están cargados de azúcar, sal y grasas poco saludables y muy poca nutrición real. Un importante estudio descubrió que solo un aumento del 10% en estos alimentos cada día aumentaba el riesgo de deterioro cognitivo en un 16% y de accidente cerebrovascular en un 8%. Incluso las personas que siguen dietas saludables como la dieta mediterránea vieron este efecto, por lo que el problema es el procesamiento en sí. ¿Por qué son tan malos estos alimentos? Los ingredientes como los colorantes, saborizantes y emulsionantes artificiales pueden desencadenar inflamación en el cerebro. También dañan el microbioma intestinal, que está profundamente conectado con la función cerebral a través de algo llamado eje intestino-cerebro. Y la investigación muestra que incluso si solo el 20% de sus calorías diarias provienen de estos alimentos, aún podría acelerar la pérdida de memoria con el tiempo. En su lugar, intente cocinar comidas sencillas con ingredientes reales y frescos. Si te ha resultado útil, dale un me gusta, compártelo y suscríbete semanalmente para recibir más consejos de salud. 4. MSG. Otra preocupación es el glutamato monosódico, un potenciador del sabor común que se encuentra en bocadillos, fideos instantáneos y comida de restaurantes. Es similar a una sustancia química natural en el cerebro llamada glutamato, que ayuda a las células nerviosas a enviarse mensajes entre sí. Pero aquí está la preocupación: cuando hay demasiado glutamato, puede sobreestimular las células cerebrales, lo que puede provocar daños o incluso causarles la muerte. Es por eso que a algunos expertos les preocupa que comer demasiado glutamato monosódico, especialmente el tipo fuerte y refinado en los alimentos procesados, podría causar problemas, especialmente en las personas que son más sensibles a él.
Para la mayoría de las personas, las agencias de salud como la FDA consideran seguras pequeñas cantidades de glutamato monosódico. Pero algunos estudios han demostrado que puede causar problemas como dolores de cabeza, migrañas o incluso problemas con la atención y la concentración, como los que se observan en el TDA en ciertas personas. Una cosa complicada sobre el glutamato monosódico es que puede aparecer con diferentes nombres en las etiquetas de los alimentos. En lugar de decir glutamato monosódico, puede aparecer como proteína hidrolizada, extracto de levadura autolizada o incluso sabores naturales, por lo que no siempre es fácil de detectar. Si a menudo se siente mal después de comer alimentos procesados o de restaurante, podría valer la pena verificar estas fuentes ocultas de glutamato monosódico. 5. Carbohidratos refinados. Los alimentos como el pan blanco, el arroz blanco y los cereales azucarados hacen que el azúcar en la sangre se dispare y se desplome. Esto puede provocar niebla mental, falta de concentración y, a largo plazo, puede aumentar el riesgo de Alzheimer, especialmente para las personas con antecedentes familiares. Demasiados carbohidratos refinados con el tiempo pueden provocar inflamación en el cerebro, y los estudios muestran que pueden afectar la memoria y la atención, especialmente en adultos mayores. Cambia a granos integrales como el arroz integral, el pan de trigo integral y la avena para mantener su cerebro agudo y su nivel de azúcar en la sangre estable. 6. Pescado con alto contenido de mercurio. Los últimos en la lista son los pescados con alto contenido de mercurio. El mercurio es un metal tóxico que puede acumularse en el cerebro y dañar el sistema nervioso. Los peces grandes como los tiburones, el pez espada y la caballa real tienden a tener la mayor cantidad de mercurio. El atún, especialmente el patudo, también tiene más mercurio que otros tipos. El exceso de mercurio puede causar pérdida de memoria, mala coordinación y daño a las células cerebrales, especialmente en niños y mujeres embarazadas. Elija pescados con bajo contenido de mercurio como el salmón, las sardinas y la trucha. También son ricos en omega 3, que son excelentes para el cerebro. Si bien la toxicidad del mercurio puede dañar el sistema nervioso, el consumo moderado de pescado con mercurio generalmente no es una preocupación importante a menos que se coma en exceso.